convexa o cara cis, como ven en la proyección a la izquierda, mira hacia el retículo endoplásmico rugoso y la salida, que es cóncava, en donde se van desprendiendo las vesículas, es la cara trans y mira hacia la membrana plasmática. Este sistema de cisterna ubicado entre su cara cis y su cara trans es lo que se conoce como cisternas intermedias. Podemos observar a la derecha una microfotografía electrónica del retículo establecido por el complejo de Golgi con este sistema de cisternas, en donde vemos hacia su parte más inferior su cara cis cóncava, convexa, y su cara trans cóncava en sentido superior. El aparato de Golgi, desde el punto de vista funcional, presenta en su interior enzimas que van a servir para que en el interior del complejo se produzca un proceso denominado de conjugación, porque las proteínas que llegan al complejo de Golgi lo atraviesan y al salir de esta, mediante la maduración de las cisternas y los intercambios que ocurren en su interior, es que se va produciendo este proceso denominado de conjugación, que también incluye el empaquetamiento y transporte. Vale decir que en el interior del complejo de Golgi va a existir un proceso muy complejo que va a consistir en una serie de pasos y que finalmente va a dar lugar a vesículas de transporte, y las vesículas de transporte van a ser las encargadas, surgiendo del borde de la cisterna, llevar enzimas específicos de regreso a la cara de entrada y transportan algunas proteínas parcialmente modificadas, como ya lo dijimos. Asimismo, pueden estas vesículas transportadoras llevar a la cara de salida de vesículas de membrana que entregan su contenido a la membrana plasmática para su incorporación dentro de la propia membrana. De esta manera, el complejo de Golgi también se encuentra relacionado con agregar nuevos segmentos a la membrana plasmática. Y finalmente tenemos que pueden secretar una serie de otras sustancias, como ustedes lo pueden ver claramente en la proyección. Los peroxisomas son elementos que ustedes ya hemos algo abordado a través de lo que era el estudio de los lisosomas. Unos organoides de características similares a los lisosomas son los peroxisomas, que presentan o contienen varias oxidasas, enzimas que pueden oxidar y eliminar varios átomos de hidrógeno de diversas sustancias orgánicas. Son los encargados en realidad de un proceso de oxidación celular, y tenemos que intervienen en el metabolismo de ciertas sustancias y de elementos, por ejemplo, como aminoácidos, ácidos grasos, que pueden ser allí oxidados. En el citoplasma es bueno efectuar un efecto de reverberación de los contenidos en aquel citosol que nosotros describimos muy pormenorizadamente
debemos volver sobre un concepto fundamental, que en ese citoplasma, en ese magma interno de la célula, en un estado intermedio entre sol y gel, hallamos el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que se extienden a través del citosol. Y allí podemos encontrar tres tipos de filamentos proteicos que constituyen a la estructura de este citoesqueleto. Y en orden creciente de diámetros, estas estructuras pueden ser microfilamentos, que son los elementos más delicados del citoesqueleto, y también encontramos los microtúbulos y los filamentos intermedios. Es interesante, como su nombre lo indica, que tanto los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos constituyen un esqueleto de la célula que toma su anclaje en la pared interna de la membrana plasmática y luego se van a ir interrelacionando entre sí para terminar sobre otras estructuras celulares o membranas. Cumplen este citoesqueleto las diferentes funciones, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, el mantenimiento de la forma de la célula y, en segundo lugar, también de permitir las deformaciones que las células en determinado momento se ve obligada a hacer y dirigir ese movimiento en un determinado sentido. Finalmente tenemos que hablar del núcleo, pero solamente vamos a mencionarlo, pues lo estudiaremos fundamentalmente y en detalle en otra unidad o eje temático. El núcleo, como ustedes pueden verlo en la proyección, es una estructura esférica o ovalada que por lo común ocupa o constituye el elemento más destacado de una célula. Habitualmente su ubicación dentro de ella es variable, normalmente se lo describe en la parte central, pero puede estar desplazado en cualquiera de los polos, inclusive hacia el polo basal de la célula. La mayor parte de las células tienen un núcleo único, a pesar de que algunas, como los glóbulos rojos maduros, carecen de núcleo. La mayor parte entonces de las células están constituidas por un núcleo, pero en lo que es la citología humana podemos hablar de que hay una célula madura que no lo posee, como es el caso de los glóbulos rojos maduros, pero que en sus inicios sí lo tiene. Los núcleos celulares o el núcleo celular está separado del medio interno celular o citoplasma a través de la membrana o envoltura nuclear, que recordemos era lo que, volviendo al inicio de esta conversación, era lo que me permitía a mí precisamente englobar a la célula animal o vegetal dentro de aquella clasificación de célula eucariota. Vale decir que la membrana nuclear permite aislar o contener en el interior del núcleo al material genético o hereditario de la misma. Aquí presentamos la bibliografía correspondiente, toda muy importante, pero me gustaría puntualizar tres fundamentalmente. En primer lugar, Principios de Biología Celular de Schwarman Moreno Azorero. En segundo lugar, Biología Celular de Robertis Robertis. Y en tercer lugar, el libro de Tortora y Derrickson, sin olvidar, lógicamente, el libro de histología de Génesis.
Muchas gracias y será hasta la próxima clase.